Agradecemos a todos los hermanos que nos acompañan en el Instituto Bíblico Bautista en convenio con el Seminario LAN. Nos corresponde hoy la tutoría de la lección 28 y también de la lección 29. Estas tutorías, estas clases son complementarias a lo que aparece también de la palabra de Dios en los videos correspondientes. La lección número 28 tiene que ver con lo que creen los bautistas o lo que enseña la palabra de Dios. Cuando se afirma en este estudio aquí lo que creen los bautistas es equivalente a lo que enseña la palabra de Dios acerca del gobierno civil. Entonces, pues en la oración inicial que plantea ahí, se hace una petición, que la bendición de Dios cobije a nuestra nación. Dios bendice a creyentes como a incrédulos, pero nosotros como creyentes estamos llamados a clamar para que sea el Señor dando toda la sabiduría para que las personas que gobiernan se arrepientan y crean en Cristo. Cuando Cristo está en el corazón de las personas, pues la diferencia es clara y es definitiva, porque Cristo nos ayuda a diferenciar entre el bien y el mal. Lo primero que hay que decir en cuanto a esto, pues es que solamente habrá un gobierno totalmente justo, 100% equitativo para todos los seres humanos cuando el Señor Jesucristo regrese. Todos los sistemas de gobierno humano contienen elementos positivos, pero también todos contienen elementos negativos, pecaminosos, porque están administrados por seres humanos. En la disertación del maestro, ¿qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice el Señor Jesucristo, dad al César lo que es del César y lo que es de Dios? Pues muy claramente el Señor Jesucristo hace una diferenciación de los asuntos terrenales, temporales, de los asuntos eternos. Cuando a Cristo se le pregunta sobre el asunto de los impuestos, pues Él dice que al César se le debe dar lo del César, que es pues, el pago de los impuestos, el respeto, así sea la persona más injusta. Poco más adelante el estudio plantea sobre el gobierno bajo el cual estaba el apóstol Pablo, el Imperio Romano. En el Imperio Romano realmente los derechos de las personas eran supremamente restringidos. Muy pocas personas contaban con la mayor parte de los derechos. Muy pocas personas tenían la oportunidad de tener educación, de tener salud, de tener una vivienda digna. Era una sociedad donde inclusive la esclavitud era pues una constante. No es un secreto para nadie todo lo que el Imperio Romano hacía para extender sus territorios y pues obviamente su método de gobierno estaba basado en la guerra, estaba basado en la fuerza. Entonces es supremamente importante pues reconocer esto, el hecho de que Cristo enseñe a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, pues tiene que ver con, primero, Dios permite el principio de gobierno, eso está suficientemente explicado en el video, pero Dios, por decirlo así, no se matricula con ningún sistema de gobierno. Todos los sistemas de gobierno, como lo mencioné al principio, pues tienen sus deficiencias, tienen sus dificultades y por lo tanto, pues lo que necesitamos hacer es llevarles en oración. Buenas noches, hermana, Dios te bendiga, bienvenida. Muy bien. Entonces, pues, el gobierno civil es, en el estudio dice, fue ordenado por Dios en el sentido de que pues debe haber un principio de gobierno, ¿cierto? Debe haber un principio de gobierno y eso pues se da en la familia, se da en cualquier institución, en cualquier agrupación humana, cualquier forma de asociación humana y en el caso del Estado pues Dios hace una clara diferenciación ahí. Una cosa pues es lo del César y otra cosa es lo del Señor Jesucristo. Eso significa muy claramente pues que el
el asunto del asunto político es totalmente aparte de las cosas de la iglesia. La cita está en Mateo 22, 21. Dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A conclusión, las iglesias del Señor Jesucristo nunca han hecho proselitismo político, no han utilizado los púlpitos para hacer política, no se hace ningún tipo de propaganda a favor de X o de Y candidato, porque pues eso es legal, pero espiritualmente la iglesia no está llamada a eso. Y eso es muchas congregaciones hacen política, impulsan a las personas que asisten a que voten por determinados candidatos, utilizan textos del Antiguo Testamento en los cuales pues Dios utilizó, por ejemplo, reyes para gobernar a su pueblo, les dio inicialmente jueces, después le dio reyes, porque ellos pidieron rey, a pesar de que pues no era la voluntad de Dios de que ellos tuvieran rey, sin embargo ellos pidieron rey, estaban con los jueces inicialmente, y utilizan pasajes del Antiguo Testamento para justificar el hecho de hacer política en una iglesia del Señor Jesucristo. Eso es claramente definido en la palabra de Dios. El texto donde el Señor enseña sobre los gobiernos humanos lo encontramos en Romanos capítulo 13. Vamos a ir allá, por favor, Romanos 13. El texto que estaba comentando está en Mateo capítulo 22, de los versos 17 hasta el 21, por si ustedes lo quieren reforzar. Texto de Romanos 13, vamos a leerlo, por favor. Este texto ha sido muy mal utilizado. Hay muchos gobernantes que se han autoproclamado ungidos o escogidos por Dios, especialmente los reyes en la Edad Media y algunos gobernantes de algunas sociedades han utilizado este texto. Está como mal la conexión desde allá. Perdón, papá, ¿Romanos qué? En otras palabras, Dios permite el principio de gobierno, pero las sociedades eligen su forma de gobierno. Ahí es muy claro en el estudio del libro de doctrina y menciona, ¿sí? Cada país tiene su sistema de gobierno y los cristianos, las iglesias de Cristo, pues pagamos los impuestos, respetamos a los gobernantes, les llevamos en oración para que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. Damos la bienvenida a los hermanos que están llegando en este momento a la conexión. Están el hermano Manuel está conectado, amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga. Gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor, estamos escuchando. Gracias. Bienvenidos, estamos en la tutoría de Doctrina 2, Doctrina Bautista en un año 2. También está conectado el hermano Andrei. Hermano Andrei está conectado, ¿nos escucha? Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos. Tenemos un retorno bastante deficiente, pero esperamos que se vaya mejorando. ¿Usted nos está escuchando bien, hermano Andrei? Bueno, buenas noches para todos. Gracias. Sí, señor. Bueno, gracias, hermano. Dios le bendiga. ¿Está conectado? ¿Quién más está conectado? ¿Hermana Angélica? Sí. Hermana Angélica. Muy bien, hermana Angélica, bienvenida. Muy bien. Y a los hermanos que están aquí, bienvenidos, hermano Jesús, hermano Rosalba, hermana María, mi esposa, el hermano Camilo y el hermano Ricardo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, Romanos 13. Aunque este texto ha sido estudiado en varias ocasiones, nunca sobra mirarlo en detalle. Sométase. Es decir, hay un reconocimiento
cuando la palabra de Dios dice sométase, significa estemos bajo la autoridad, pero debe ser una autoridad que pues esté fundamentada pues en lo que es justo, mínimo en las cosas básicas de las leyes y de las constituciones humanas. En todas las constituciones humanas, en todas las formas de gobierno humano, pues hay unas leyes muy básicas. Esas leyes pues tienen que ver con el respeto entre las relaciones entre las personas y pues buscan como el reconocimiento de derechos y deberes de las personas, derechos a la vida, ¿sí?, a la igualdad, a la equidad, a la honra, al valor de las personas, lo que hoy en día los técnicos llaman derechos de primera generación, hay otros de segunda generación y hay otros de tercera generación. Pero en todo grupo humano se necesita gobierno, se necesita autoridad. En otras palabras, se necesita quien oriente el camino, por lo menos con un cierto grado de bondad y de justicia. Y hago énfasis en la parte del cierto grado, porque es apenas obvio que cuando un gobernante pues no tiene a Cristo en el corazón, pues no hay temor de Dios y por eso pues la descomposición que hay. Dice, no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que Dios permite el principio de autoridad, en cierto modo ordena el principio de autoridad en todo grupo humano. En el gobierno de las sociedades es igual. Las tribus tuvieron autoridades que respondían, en cierto modo, por el bienestar de las personas. ¿Sí? Algo similar, guardadas las proporciones, sucede en la familia, ¿sí?, sucede en las instituciones. En la misma iglesia del Señor Jesucristo, Dios ha dejado, ¿sí?, como máxima autoridad a la asamblea, que es guiada por el Espíritu de Dios, teniendo a Cristo como cabeza. En la parte del gobierno humano, Dios permite que cada sociedad se dé su forma de gobierno, ¿sí?, administra. Dios le dice, dése un gobierno con principios de autoridad y escoja de qué manera ustedes lo van a desarrollar. Entonces, pues actualmente se han estudiado varias formas de gobierno, ¿sí? Cada gobierno, cada nación se da su forma de gobierno, pues de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus formas de gobierno. Dios permite eso. Obviamente Dios es absolutamente soberano en eso, porque pues la parte de la soberanía de Dios es un no negociable, ¿sí?, la parte de la soberanía de Dios. Pero ha habido gobernantes, por ejemplo, en la Edad Media había reyes en varios lugares, por ejemplo, de Europa, repito, insisto, que decían, yo gobierno en nombre de Dios porque Dios fue el que me dio este poder, y con base en eso cometían enormes abusos, hacían guerras, hacían toda una cantidad de desastres que, pues obviamente, Dios no tenía nada que ver. Usaban el nombre de Dios como en muchas ocasiones se usa el nombre de Dios cuando Dios no tenía nada que ver con eso. Solamente Dios permitía que se desarrollaran esas formas de gobierno. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, ¿sí?, o sea, el permiso que Dios da de gobernar. Y los que resisten acarrean condenación, o sea, juicio para sí mismos. Los magistrados, parte del gobierno, pues ejercen justicia. No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, o sea, las armas, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por esto pagáis también los tributos, o sea, los impuestos se dedican para organizar en algo la sociedad. Servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. O sea, es el permiso que Dios da para que una sociedad se gobierne bajo determinado número de personas y bajo determinadas orientaciones de ellos. Pagáis a todo lo que debéis, a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, Dios aquí nos llama la atención en cuanto a que debemos estar al día con los compromisos. Aquí hay compromisos económicos, pero también en cierto modo hay compromisos de respeto al prójimo y de respeto también al gobernante o a los gobernantes.
El hecho de que uno no esté de acuerdo con un gobernante, pues obviamente no le da derecho para menospreciarle o, bueno, cualquiera de las prácticas pecaminosas. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, ¿sí? Entonces, Dios enfatiza estar al día en los compromisos, pero también hay unas deudas en las cuales uno solamente abona, como es el caso del amor, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿sí? Y da el ejemplo en el 9, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ese texto está ampliamente explicado ahí en el video y es supremamente importante porque separa, hace una gran diferenciación. Una cosa es el gobierno humano y otra cosa es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso la iglesia de Cristo no está ni debe estar comprometida con hacer proselitismo político. El cristiano es ciudadano de dos países, uno terrenal y otro celestial. Uno terrenal y otro celestial. Sí, porque pues nosotros sabemos que cuando Cristo viene aquí, dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces nos está diciendo que pues como iglesia gobernaremos con el Señor. En Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Si quieren pues corroborar lo que dice ahí la palabra de Dios. Bueno, esa es la primera parte. No sé si tienen preguntas, inquietudes, aclaraciones sobre esto, por favor, que nunca sobran, ¿no? Aunque estos temas se insisten con bastante vehemencia, con bastante énfasis, siempre hay que tener cuidado porque pues frecuentemente se está tratando de introducir el proselitismo político en las iglesias del Señor Jesucristo, y en otros casos pues también se utiliza el asunto de la política en la iglesia. Entonces surgen rivalidades, surgen contiendas entre los hermanos, porque pues no se hace una diferenciación sobre esto. Cuando una iglesia de Cristo empieza a facilitar el púlpito de manera frecuente para propaganda política, esa iglesia deja de ser iglesia del Señor Jesucristo por esa práctica. Cuando una iglesia empieza a hacer proselitismo político, pues algún hermano de la iglesia debe, normalmente esos asuntos se tratan en las reuniones de iglesia, no en los servicios, para no causar escándalos y para no causar desórdenes. Entonces, por eso las iglesias de Cristo frecuentemente nos reunimos en asamblea, porque en las asambleas se aprueban los informes económicos, en las asambleas se hacen pues decisiones con relación a la programación, los objetivos, los propósitos de la iglesia, pero también se aclaran ese tipo de cosas. Entonces, si hay una situación de proselitismo político en una reunión de iglesia, un hermano que sea miembro de la iglesia puede incluir dentro de la agenda el punto de separar los asuntos del proselitismo político de la iglesia, y se trata el asunto de una manera muy considerada, de una manera muy amable, ¿sí? Como dice el Señor: vuestra gentileza sea conocida por todos. No hay necesidad de armar ni escándalos ni contiendas, hay necesidad de defender la fe. Dice: contendáis es defender la fe en eso. Entonces un hermano puede proponer y decir: yo propongo que pues se suspenda el asunto del proselitismo político porque la palabra de Dios enseña claramente. Otro hermano secundará la moción, se hace la correspondiente deliberación o discusión de una manera muy considerada y se llega a una decisión de excluir el proselitismo político de la iglesia. Si uno, como pastor o algún hermano, un predicador o alguno de esos, insiste en ese error, pues hay que hacer el procedimiento que enseña la palabra de Dios, hay que llamarlo, ¿sí? Hay que decirle, ¿sí? Hay que amonestarle en varias ocasiones, y si la persona pues insiste y sigue insistiendo en eso, pues entonces hay que
separarle de la membresía de la iglesia, pues aplicar la disciplina, como dice el Señor. Pero primero hay que amonestarle. Si la iglesia insiste por un tiempo considerable en eso, todos los hermanos ya se pusieron de acuerdo, el pastor está de acuerdo y están haciendo proselitismo político, entonces alguna iglesia hermana puede llamar la atención, escribir una carta y darle un tiempo para que se corrija. Si la iglesia durante un tiempo prudencial no se corrige, entonces pues tendrá que ser separada del compañerismo como iglesias del Señor Jesucristo. Sí, es para contestar, o sea, todo esto es como el preámbulo para llevar. Nunca es bueno precipitarse en tomar decisiones impulsivas o decisiones así que no traigan bendición. Siempre es bueno dar la oportunidad de corregirse, ¿sí? Pero si las iglesias insisten, las iglesias que se unieron con Constantino en el año 325 para dar principio al catolicismo romano, fueron iglesias que dejaron de ser iglesias del Señor Jesucristo, pero fueron iglesias que no creyeron la sana doctrina. Puede que la hayan aprendido, ¿sí? Pero si no la creyeron, si se unieron con Constantino, pues dejaron de ser iglesias de Cristo. Fueron congregaciones, muchos de ellas predicaron el Evangelio, salvaron almas, bautizaron, pero pues obviamente dejaron de ser iglesias del Señor Jesucristo y no van a reinar con Cristo cuando Él regrese, porque pues Él se va a unir es con la iglesia que está... que ha estado, que ha permanecido, ¿sí? No sé si queda clara la respuesta. Sí, señor. Muchas congregaciones, por el hecho de tener cierto prestigio humano, muchas congregaciones por recibir auxilios del Estado, por hacer convenios, contratos, asociaciones con entidades del Estado o con personas que manejan recursos públicos. Muchas congregaciones pues se han comprometido en hacer proselitismo político y se han desviado. Todos nos damos cuenta. En la Iglesia de Cristo, es decir, el énfasis es el Evangelio de Cristo, la predicación de la salvación, los propósitos. Escasamente el tiempo en una Iglesia de Cristo da para hablar de Cristo y para alabar al Señor, para cultivar la oración, para cultivar algo de compañerismo cristiano. Es decir, si uno se dedica a hacer proselitismo político, pues tiene que dedicar una enorme cantidad de tiempo para eso. Y entonces, ¿dónde van quedando los propósitos del Evangelio? No es los propósitos de la iglesia, básicamente. No es ese no es el orden. Sí, por eso Cristo dice, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Lo terrenal es terrenal. Necesitan personas que administren los recursos públicos, las entidades públicas, lo público se necesita. Pero lo espiritual también se necesita, pero todo tiene su lugar. Por eso Cristo dice, busque primero el reino de Dios, su justicia. El asunto político es una añadidura, una de las tantas añadiduras para que haya algo de orden en las sociedades humanas. Pero no se debe mezclar lo uno con lo otro. Así han funcionado las iglesias de Cristo por 20 siglos. Muchas han sido perseguidas. El mismo Constantino, cuando se dio cuenta que muchas iglesias de Cristo no se unieron a él, entonces las persiguió. El protestantismo también, cuando se dieron cuenta que las iglesias de Cristo no se unieron a algunos de sus postulados, también hay ejemplos en la historia donde muchas congregaciones que salieron del catolicismo persiguieron a la iglesia del Señor Jesucristo. Obviamente esos no son temas que son populares, pero pues en un instituto bíblico hay que tratarlos porque pues las personas que estamos aquí somos las que normalmente compartimos la enseñanza, compartimos la predicación, somos las personas que Pero tenemos... una pregunta, pastor. Sí. Las iglesias protestantes se pueden catalogar como iglesias de Cristo, o ellas definitivamente no hacen parte de eso porque salieron pues de lo que fue Calvino y Lutero. ¿Cómo se cataloga esas iglesias? Cada una de ellas mismas se catalogan. El luteranismo se reconoció como luteranismo. El calvinismo se reconoció como calvinismo. El luteranismo se acogió en Alemania, básicamente desde Alemania. Lutero pues era un monje alemán.
Hubo algunas congregaciones que digamos, salieron del catolicismo, estuvieron como un tiempo con Lutero, pero cuando se dieron cuenta que Lutero conservaba algunas de las prácticas, no todas obviamente, del catolicismo romano, entonces se añadieron, o sea, creyentes se añadieron a la iglesia del Señor Jesucristo, se bautizaron y se bautizaron correctamente. Yo puedo ver que en algunos lugares de Europa, muchas iglesias que se autocalificaban inicialmente como luteranas y que después se dieron cuenta de que había que hacer cambios para poder realmente acogerse a la sana doctrina, pues se corrigieron y fueron iglesias de Cristo. Entonces, no es bueno generalizar. Uno puede decir... Pero esa corrección, ya que habla de ese tema, esa corrección, ¿cómo se puede hacer? O sea, por ejemplo, una iglesia que tiene algunas situaciones que no son, dar cuenta. Sí, ¿cómo se logra como reencauzar el camino de esas iglesias? ¿Cuál es el procedimiento? Procedimiento es que otra iglesia de Cristo o un creyente, cualquier creyente, ¿sí?, que se da cuenta que hay desviaciones en una iglesia, puede hablar con la congregación o hablar con el pastor de la congregación y decirle, mire, ustedes están acertados en esto, pero a la luz de la palabra de Dios, ¿sí?, Dios ha mantenido su iglesia siempre con la misma doctrina, una sana doctrina completa, ¿sí?, enseñanza completa de la verdad. Otra iglesia puede guiar, ya sea a un creyente o ya sea a otra iglesia, a que se corrija. Siempre el centro de proclamación del evangelio, siempre el centro de la obra de Dios. Y voy a utilizar un término estrictamente humano. La protagonista de la obra de Dios ha sido la iglesia. Desde que Cristo ascendió allá y les dio la gran comisión, allá en el monte donde les dio la gran comisión, a partir de ese momento la iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo y empezó a desarrollar el trabajo estableciendo nuevas iglesias. ¿Sí? Cada iglesia de Cristo, cuando tiene la oportunidad, pues recibe personas que vienen de otras congregaciones o personas que no tienen Cristo, se añaden a la iglesia. Entonces, el procedimiento es que cuando una iglesia de Cristo tiene la oportunidad, porque normalmente hay congregaciones que no se dejan corregir, ¿sí?, pero es la iglesia de Cristo la que debe hacer ese trabajo y ayudar a corregir personas que no son salvas para que lleguen a la salvación, creyentes que siendo salvos tienen equivocaciones, congregaciones que tienen errores, también las iglesias de Cristo pueden en determinado momento ayudar en eso. Para complementar ahí la explicación, digamos que tal vez interpreto que la pregunta del hermano André va en relación a las iglesias, digamos en este caso específicamente protestantes, ¿sí? Entonces, tomando ese ejemplo, para que una iglesia protestante claramente no es una iglesia de Cristo, pues porque no cumplen los requisitos bíblicos de una iglesia, todos los requisitos, ¿sí? Y uno de esos requisitos es el origen, ¿sí? Ellos claramente descienden de la iglesia católica. En ese sentido, y mi aporte va únicamente en ese sentido, el origen, ¿sí? ¿Cómo corregir el origen de una iglesia que no es bíblica? Por ejemplo, una iglesia protestante, ¿cómo puede corregir una iglesia protestante su origen? Pues a esas personas hay que bautizarlas nuevamente, o sea, una iglesia de Cristo tiene que ir y enseñarles acerca del bautismo, y todas esas personas tienen que ser bautizadas, porque realmente no han sido nunca bautizadas. Tienen que ser bautizadas con la autoridad de una iglesia de Cristo para que puedan ahí sí conformar una iglesia de Cristo. Son familia de Dios y son creyentes en Cristo, son familia de Dios. No dejan de ser hijos de Dios por ser protestantes. Inclusive dentro del catolicismo romano hay personas que se arrepienten y creen en Cristo, aunque tienen cantidades de errores en sus prácticas. Pero si se han arrepentido y creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal,
pues entonces han recibido la vida eterna por gracia. Pero son hijos de Dios, ¿sí? Con toda una cantidad de errores en sus prácticas. Un ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad. Hay muchas personas que se han arrepentido y creído en Cristo como Salvador personal, lo han recibido, pero están enfocados en el Evangelio de la Prosperidad material exclusivamente. Y han sido mal enseñados, mal entrenados, mal guiados en esa parte. Estoy citando un ejemplo. ¿Sí? Muchas de esas desviaciones vienen de otras desviaciones, ¿sí? Del catolicismo o del protestantismo. Y ahí que es tan importante mirar muy bien en detalle cada iglesia, cada congregación, porque por eso cada congregación es local, es visible, es autónoma, es democrática, practica, hablando de las iglesias de Cristo, la sana doctrina, ¿sí? Lo otro, pues obviamente el protestantismo, algunos se organizaron en grandes congregaciones, grandes religiones, si podríamos llamarlo. Calvinismo, pues obviamente también tuvo un gran desarrollo y ha tenido un gran desarrollo y sigue teniendo un gran desarrollo, tiene una jerarquización y tiene una, digamos, predican el Evangelio de Cristo de salvación por gracia. Por sí, algunos de los principios de Lutero eran muy claros: sola fe, sola gracia, solamente la palabra de Dios. Pero tienen aciertos en un porcentaje de la doctrina, ¿sí? Por decirlo en un término ya matemático, por decirlo. Están acertados en una parte de la doctrina, pero han mezclado doctrinas de hombres y en algunos casos doctrinas de demonios, tristemente hay que decirlo, porque pues tienen en cierto modo una mezcla bastante grande. Entonces, hay que mirar bien el enfoque. El enfoque es que las iglesias de Cristo siempre han sido, ¿sí? Comunidades locales, visibles, autónomas, democráticas, que se han asociado unas con otras, pero cada iglesia de Cristo debe ser responsable de ayudar, ¿sí? En la medida de las posibilidades. No siempre es posible, por ejemplo, ayudar a determinadas personas porque las personas no lo permiten, ¿sí? Entonces lo que hay que mirar bien es pues, los principios doctrinales, ¿sí? El luteranismo tiene una serie de principios doctrinales verdaderos y otros erróneos. El calvinismo también. El catolicismo romano, por ejemplo, cree Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En eso están acertados. Pero cuando se va al asunto de la salvación, errores gravísimos. Cuando se va al asunto de recibir a Cristo, errores gravísimos. En el bautismo, errores gravísimos, ¿sí? Entonces, y con ser de eso, pues, vuelvo, repito, insisto, ahí es muy posible que haya hijos de Dios. En el protestantismo es posible que haya hijos de Dios, ¿sí? Pero ya cuando se habla de una asamblea que tiene a Cristo como cabeza, ya el asunto es, hay que ir a considerarlo bajo la autoridad de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano David. Hermano David, bienvenido. Creo que llegó hace poco. Dios lo bendiga. Bienvenida, hermana Angélica, también. Bienvenida, hermana Sandra. ¿Está la hermana Sandra ahí? Sí, pastor, gracias. Buenas noches, buenas tardes. Buenas, Dios le bendiga. Muy bien. Buenas tardes, hermano pastor, hermanos. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, hermano. Bienvenida. No, la Iglesia Católica, pues si uno dijera que la Iglesia Católica es protestante, ellos protestaron, la Iglesia Católica protestaron en el sentido de unirse con el emperador Constantino. En ese sentido, protestaron contra la verdadera Iglesia del Señor Jesucristo, se unieron con Constantino, empezaron a recibir recursos del Estado, porque pues es que una Iglesia de Cristo, para sostenerse económicamente de una manera espiritual, como Dios lo enseña, hay que enseñar a la congregación, ¿sí?, a apartar de los diezmos y de las ofrendas para el sostenimiento. Como eso es tan desafiante, ¿sí?, pues muchas congregaciones dijeron, no, pues mejor recibimos dinero del Estado, nos asociamos con Constantino, ¿sí?, y formamos ahí como una especie de una alianza, sí, gracias, esa es la palabra, una alianza, ¿sí?, tanto en lo político como en lo espiritual. No es un secreto para nadie. Inclusive en muchas naciones, en Europa, ha habido congregaciones que
se denominan protestantes. El término protestante lo acuña el catolicismo romano cuando Lutero y Calvino protestan contra las prácticas que ellos tenían, básicamente de las indulgencias. Tuvieron que hacer una contrarreforma y tuvieron que hacer pues toda una serie de cambios para que el catolicismo romano permaneciera por lo menos con algo de principios espirituales, ¿sí? Pero es eso, es decir, lo básico es el arrepentimiento y fe y que una iglesia de Cristo permanezca, ¿sí? Una iglesia es porque se mete con la política. Una iglesia es protestante, o sea, las iglesias protestantes se identifican porque, valga la redundancia, protestaron contra el Papa y contra el catolicismo romano en las prácticas de las indulgencias. ¿Qué hacían las prácticas de las indulgencias? ¿Va a pecar? Entonces venga, echa una ofrenda primero, cuando suena la moneda en el fondo del plato, Dios perdona su pecado y usted puede ir a pecar tranquilo. ¿Sí? Esa es más o menos así gráficamente el asunto de las indulgencias, porque había que pagar por el precio de los pecados. Entonces, pecados pequeños, precios pequeños. Pecados grandes, pecados, precios grandes. Pecados muy grandes, deje sus bienes, las fincas, las casas y todo eso, porque hay que elevar oraciones para que Dios le perdone sus pecados y los saque del purgatorio. Ese tipo de prácticas causó una enorme corrupción en el catolicismo romano en la Edad Media en Europa. ¿Qué dijo Lutero? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Leyó la Biblia, como la leen la mayor parte de los líderes del catolicismo romano, si no todos, y encontraron, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Ellos protestaron contra esas prácticas. Por eso los llamaron protestantes. Lutero, Calvino, Zwinglio, Savonarola, toda una cantidad de líderes que salieron del catolicismo romano. Pero ellos, en lugar de unirse a las iglesias del Señor Jesucristo, lo que hicieron fue formar sus propias religiones. Pues uno encuentra en el luteranismo errores a la luz de la palabra de Dios, en el calvinismo errores a la luz de la palabra de Dios, que pues obviamente son muy amplios, ¿sí? Y así sucesivamente. Muchas congregaciones vienen de ahí, ¿sí? Después vinieron los famosos grupos que empezaron a enseñar de lo que ellos llamaron dones carismáticos para, por ejemplo, hablar en lenguas, todo ese tipo de señales, prodigios, milagros, ¿sí? Prácticas de ese tipo que pues no están hoy en día autorizadas por la palabra de Dios porque se usaron para confirmar la Biblia. Hoy en día pues es la palabra de Dios, ¿sí? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces vinieron grupos sensacionalistas, espectáculos, toda una cantidad de sensacionalismo, ¿sí? Aún así Dios se glorifica porque pues algunos utilizan la palabra de Dios y hay personas que llegan a Cristo como Salvador personal. Son hijos de Dios, pero con muchas prácticas erróneas, ¿sí? Bueno. Entonces, creo que queda clara la separación. Pues hay bastante que decir ahí, pero pues el resto, en el video hay una explicación pues bastante básica sobre lo que es la separación entre el gobierno humano y el gobierno o los gobiernos de las iglesias del Señor Jesucristo. ¿Sí? Como conclusión a esta parte, pues somos llamados a orar, 1 Timoteo 2, ¿sí? Somos llamados a participar, no somos llamados a contender ni o sea, cuando digo contender es porque normalmente se arman muchas dificultades entre los creyentes por sus preferencias políticas. El asunto de la política es un asunto de opinión. Sí, la opinión tiene que ver con los juicios propios que Dios le da al ser humano. Y Dios es muy claro en eso. ¿Sí? Los asuntos de opinión son asuntos de opinión. Y la claridad que hace el Señor, pues es buena, es bueno. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme, dice Proverbios 3:7. Teme a Dios. No sé si finalmente hay alguna otra inquietud sobre esta lección, por favor.
No, pastor, muchas gracias. Ahí. Sí, pues en muchas ocasiones las iglesias de Cristo pues somos acusados de que somos muy exigentes en esta parte o que tenemos como cierta discriminación por las demás congregaciones. No es, o sea, no, las iglesias de Cristo tenemos una responsabilidad. La responsabilidad es de cuidar la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque es que con base en lo que uno cree, actúa. ¿Sí? El que cree que es bueno matar, pues mata. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Los asuntos de política son asuntos de opinión. Cada sociedad, ¿sí?, opina, se da su forma de gobierno y obviamente pues están los principios ahí de la palabra de Dios, ¿sí? Se recoge de lo que se siembra, ¿sí? Eso es muy claro también. Muy bien. La otra lección, la 28. Como esto lo estamos grabando para que pueda quedar ahí, pues